Bienvenidos a nuestro noticiero ABA Noticias. Mi nombre es Rosy Nava. Comenzamos con la primera noticia. La periodista Eva Fernández presenta un libro, El Papa de la Ternura. Veamos el reportaje. Eva Fernández trabaja desde hace 3 años como corresponsal de la cadena COPE en Italia y el Vaticano. Durante este tiempo lo que más le ha impresionado son los gestos de Francisco. Ha visto personalmente muchos de ellos en sus viajes junto al Papa y en la plaza de San Pedro. Dice que no se trata de simples gestos, sino de una traducción en palabras del mensaje de sus discursos. El Papa no son solo gestos, es algo más que gestos. En el Papa Francisco hay una gran coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y esos gestos del Papa es una manifestación concreta de todos sus documentos pontificios y de todos los mensajes y homilías que escuchamos a diario. Con este libro, Eva Fernández muestra que gestos como estos de Francisco tienen su origen en el Evangelio. Su modelo es el buen samaritano, que se detiene para atender a quien sufre. La propuesta del Papa a los católicos es que centren la mirada en los Evangelios. Hay algo que efectivamente llama la atención, ¿qué es esa palanca? ¿Qué es lo que lleva al Papa Francisco a recorrer kilómetros de distancia simplemente para encontrarse con el dolor de un pueblo que no llama la atención del mundo y que el Papa con estos desplazamientos en cierta forma hacia sus periferias lo que quiere es poner el foco de atención de políticos, de instituciones sobre un determinado grupo de personas, sobre unos refugiados huyendo de la guerra, sobre unos cristianos perseguidos, sobre una minoría musulmana como los rohingya, para que todos digamos aquí hay que hacer algo. Eva Fernández está convencida de que la mejor escuela para entender el pontificado del Papa Francisco sin dejarse llevar por el ruido mediático es observarlo de cerca, escuchar directamente lo que dice y dejarse guiar en la misma dirección de estos gestos de ternura. El arzobispo Gualberti de Santa Cruz, Bolivia, pide que no se escatimen esfuerzos para juzgar a los feminicidas. Veamos la nota. Por otro lado, Monseñor Sergio Gualberti pide a las autoridades no escatimar esfuerzos ante el aumento de los casos de violencia contra las mujeres. También llamó a fortalecer el núcleo familiar y la enseñanza de valores. Los últimos hechos de feminicidios y violaciones grupales preocupan a la Iglesia Católica. Monseñor Sergio Gualberti se pronuncia. Es motivo de gran preocupación. Creo que hace falta que toda la sociedad y cada uno de nosotros reaccionemos. No podemos seguir de esta manera. Es una masacre de la mujer y de personas indefensas, por eso que no habría que escatimar esfuerzos para que nadie quede impune. Monseñor Gualberti considera que la familia es fundamental para enfrentar y dar una solución a estos hechos delictivos. Creo que desde la niñez, desde la familia tenemos que iniciar y por supuesto en el colegio hablar de la dignidad de la persona que es sagrada y que nadie puede por lo tanto tocar la persona humana. Desde la Iglesia Católica aguardan una respuesta de las autoridades competentes para disminuir los casos de feminicidios y violaciones grupales. La Iglesia Católica se mantiene al margen del reclutamiento voluntario en El Salvador. Veamos la nota. Y tras el anuncio realizado por el presidente de la República, Nayib Bukele, sobre el inicio de un proceso de reclutamiento voluntario de aquellos jóvenes que quieran formar parte de la Fuerza Armada, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, dijo que es una decisión que prefiere mantenerse al margen. Yo pensaría que la situación que estamos viviendo ciertamente es grave, y que si el presidente lo considera que es una situación necesaria, pensaría que se dan las circunstancias, que se justifica el hecho. Pero ya si es conveniente o no es conveniente, o en qué número, o cuál número no, ya no me considero en capacidad para definirlo, que lo hagan los técnicos, los entendidos en la materia. Católicos peregrinan hacia el Santuario del Divino Niño en Matagalpa. Veamos la nota. Mi mamá me hizo este traje. Una promesa.
Una promesa del Divino Niño. Promesa del niño cuando iba a nacer, el barcito, como traíamos que en el parto se miró mal. Entonces le pedimos al Divino Niño para que lo sacara con bien a la mamá y a él. Entonces lo traímos a pagar la promesa. 4 años tenemos de la promesa. A ver si puede trabajar, 20. Sabemos, pues, hermanos, que Nicaragua está pasando momentos muy convulsionados, muy difíciles. En estos momentos, como decimos, señor Orlando, debemos de aprovechar para que para sacar Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, Nicaragua, cree en un país que pueda vivir en paz. Veamos la nota. La 23ª peregrinación del Divino Niño, por supuesto que es un signo de penitencia, es un clamor por Nicaragua. Vamos orando, vamos rezando por Nicaragua, pero también la peregrinación significa que somos un pueblo caminante, un pueblo que no está estático, un pueblo que no está de brazos cruzados, un pueblo que quiere y está construyendo su presente y su futuro, un pueblo que no deja que sean otros los que construyan o vengan a hacer las cosas por nosotros, que no deja que sean de fuera o bien otros los que tomen las decisiones, sino que es el mismo pueblo constructor y edificador de su presente y de su futuro. Es un pueblo que cree y espera en un país en el que realmente podamos convivir todos en paz, en justicia, progreso, estabilidad, democracia institucionalizada y justicia social, que es una economía en la que se tenga preferencialmente en cuenta a los pobres, donde se logre un verdadero desarrollo humano. Peregrinamos como signo de ese pueblo que tiene un fin, el santuario, y el fin para nosotros también en la historia de nuestra patria es que vamos a llegar a buen puerto, claro que sí. Y cambiando de tema, el volcán Ubinas de Perú ha hecho erupción nuevamente. Veamos la nota. Hay mucha preocupación porque cenizas del volcán Ubinas está afectando a poblaciones bolivianas. Al momento 3 municipios están recibiendo ayuda. Resultado de la erupción del volcán Ubinas en el Perú y que logró afectar a 3 municipios bolivianos, al momento se registran más de 650.000 familias afectadas, número que no se descarta puede aumentar, ya que en las últimas horas el volcán hizo erupción otra vez. La ceniza muy fuerte cayó y donde realmente pues hay infecciones respiratorias, que estamos preocupados, infecciones de los animales, de los ojos, tanto que quedó la ceniza, el forraje de los animales, que realmente que esas cenizas serían tóxicas y irritantes. Los municipios de Santiago de Machaca, San Andrés de Machaca y Catacora en las próximas horas recibirán apoyo por parte de las autoridades nacionales y departamentales con el suministro de agua, el apoyo de médicos especialistas, la distribución de lentes y barbijos, además de forraje para los animales. Son como 670 familias, entonces está todo bajo control, no hay que alarmar a la población. Estamos gestionando el tema de barbijos y lentes de protección. Como no tenemos un dato certero de poblaciones afectadas, porque los municipios todavía no han reportado, estamos tomando en cuenta la totalidad de la población, ¿no? Autoridades departamentales dieron a conocer que en caso de ser necesario, efectuarán la evacuación de la población. Esto dependerá del comportamiento que refleje el volcán. En Bogotá, Colombia, los chicles y las colillas de cigarrillos son un grave problema ambiental. Veamos la nota.
Parecen invisibles, pero están por todas partes. Solamente en la Plaza de Bolívar se calcula podrían haber hasta 30.000 chicles esparcidos, algunos de ellos con más de 20 años allí. Ahora, agregue este otro dato. Por cada metro cuadrado en Bogotá son halladas entre 5 y 9 gomas de mascar. Quitando un chicle, por ahí unos 5 minutos, creo. Porque lo más difícil está bien pegado. Y aunque pareciera no incomodar, por el contrario son un dolor de cabeza para las autoridades de aseo y ambientales, que a través de estas máquinas se dedican a limpiar y embellecer el espacio deteriorado por cuenta de la falta de cultura ciudadana. Que con estos sistemas de alta tecnología de lavado lo estamos haciendo entre 5 y 10 segundos. Pero si los chicles son un dolor de cabeza, ni qué decir de las colillas de cigarrillo. Cada año, según la Secretaría de Ambiente, se recogen 324 toneladas de colillas esparcidas por toda la capital. Vemos que en Bogotá se arrojan al día más de 5 millones de colillas, esto pues por malas prácticas, por gente que pues va fumando y bota a las calles. El principal problema ambiental es que se han hecho estudios en el cual se establecen que 5 colillas son capaces de convertir 1 litro de agua en ecotóxico. ¿Pero hay conciencia entre los bogotanos sobre el tema? Los tiro al piso. El detalle es que la cultura de la gente es comer y botar al piso. Lo más grave es que estos desperdicios que parecen inofensivos terminan en humedales y ríos, entre otros. Pese a que el Consejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo para castigar esta práctica, hasta el momento no hay ningún sancionado. Y ustedes lo están viendo en sus pantallas porque la Plaza de Bolívar sin lugar a duda encabeza el ranking de los lugares en donde hay más chicles pegados en el piso, seguido del Parque Nacional. También están las estaciones de Transmilenio y los lugares de rumba. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. En Quito, Ecuador, el directivo de Odebrecht hace declaraciones sobre sobornos. Veamos la nota. De acuerdo al impulso presentado por Fiscalía en estas últimas horas, está previsto que para este jueves a las 8 de la mañana, hora de Ecuador, rinda su versión vía telemática desde Sao Paulo, Brasil, el ex representante de Odebrecht en nuestro país, Geraldo de Souza. Recordemos que de acuerdo a la versión de Pamela Martínez, la ex asistente de presidencia del entonces presidente Rafael Correa, Geraldo de Souza habría sido el directivo de Odebrecht que llegó hasta su despacho con un sobre lleno de dinero y que según instrucciones del entonces vicepresidente Jorge Glass, este dinero tenía que llegar a manos del asesor jurídico de la presidencia, Alexis Mera Giler, quien está también involucrado en este caso de sobornos 2012-2016. Esto fue lo que dijo Pamela Martínez en su versión respecto de la visita de Geraldo de Souza a su despacho. La respuesta que me dio fue que me irían a dejar unos sobres en los siguientes días y que yo de inmediato tenía que entregárselos al doctor Alexis Mera. En efecto, días después llegó un señor que se identificó como ingeniero Gerardo de Souza, quien tiempo después me enteré que era funcionario de Odebrecht. Él me entregó unos sobres con dinero y yo de inmediato, como se me había dispuesto, llamé a la extensión del doctor Alexis Mera. Él me contestó y dijo que enviaba a sus asesores y envió a un asesor de él, de apellido Espinosa. Pedro Espinosa se llamaba el asesor. Este dinero era lo que el doctor Mera había solicitado días antes. Estados Unidos planea excluir a 3 millones de ciudadanos del programa de alimentos. Veamos la nota. Pero hay más medidas polémicas que prevé aplicar la administración Trump. Se propone una nueva norma que cortará el acceso al programa de cupones de alimentación a más de 3 millones de personas. El proyecto brinda asistencia a personas sin trabajo con bajos ingresos. Sin embargo, las autoridades aseguran que solo debe servir de red de seguridad temporal y denuncian abusos del sistema. Indican que la medida permitirá ahorrar unos 2.500 millones de dólares al año. Sin embargo, los que se oponen a la iniciativa denuncian que se trata de realizar cambios perjudiciales que privarán de alimentos a familias con importantes necesidades. El presidente Donald Trump acusa a Guatemala de romper el acuerdo para convertirse en tercer país seguro. Veamos la nota. Donald Trump arremete contra Guatemala, amenaza con prohibiciones y aranceles, afirmando que el país centroamericano ha decidido romper el acuerdo sobre migración. Sin embargo, todavía no está claro de qué medidas en concreto está hablando Trump y qué hizo Guatemala para que haya reaccionado de esta manera. Las acusaciones vienen justo después de que ambas naciones emitieran una declaración conjunta sobre los avances sustanciales ante la migración irregular. El gobierno de Jimmy Morales todavía no ha comentado el asunto.
Recordamos que la semana pasada el mandatario suspendió una visita a Washington destinada a discutir la designación potencial de Guatemala como tercer país seguro para los solicitantes de asilo. En aquel entonces, la nación centroamericana indicó que no se contemplaba pactar ningún tratado de esta índole. La joven activista sueca Greta Thunberg divide a la Asamblea Nacional de Francia. Veamos el reportaje. La activista Greta Thunberg, icono joven de la lucha contra el cambio climático, visita Francia. Ha sido invitada por un grupo de parlamentarios franceses para debatir en la Asamblea Nacional Francesa, donde algunos partidos, principalmente de centro-derecha y de ultraderecha, no han recibido de buena gana su presencia. Creo que el mayor peligro no es nuestra inacción. El verdadero peligro llega cuando las empresas y los políticos hacen como si de verdad se estuviera haciendo algo, cuando en realidad no se realiza nada, excepto sacar provecho económico y crear campañas de relaciones públicas. Algunas personas han elegido no estar aquí hoy. Hay quienes no quieren escucharnos. Y me parece bien. A fin de cuentas, solo somos niños. No tienen que hacerlo. Pero sí deben escuchar a la ciencia y a los científicos. Y eso es todo lo que pedimos, que haya respaldo hacia el mundo científico. Escuchada con devoción por unos y criticada por otros, la joven sueca de 16 años no deja indiferente a nadie. No podemos tener como icono a una joven que ha dejado de ir al colegio y que no cree en la ciencia, que se mueve más por las emociones que por las soluciones. Tiene todo el derecho de estar en la Asamblea Nacional, no es una científica, sí, pero tampoco se trata simplemente de escuchar las palabras de un adolescente. Para mí, Greta es una llamada, un toque de atención global que ella misma representa y que ella misma encarna. Necesitamos símbolos como ella porque tenemos que dirigirnos a la juventud. Thunberg visita París, en la que ya es la segunda oleada de calor en pocas semanas. 10ª jornada de protestas en Puerto Rico terminan en incidentes y descontentos. Veamos la nota. Es la 10ª jornada de protestas en Puerto Rico y las manifestaciones en las calles esconden mucho más que el descontento por la filtración de mensajes ofensivos. La manera de mostrar mi enojo es marchando con todos los compañeros de Puerto Rico, con todos mis compatriotas, y así lo estoy haciendo. Los mensajes ofensivos del gobernador Rosselló fueron solo la gota que derramó el vaso. Los puertorriqueños están hartos de la mala administración, con una isla declarada en estado de quiebra desde 2017. Protestan contra los recortes fiscales, el cierre de las escuelas y contra la corrupción en el gobierno. Hace 2 semanas, 6 funcionarios fueron arrestados por malversación de $15,5 millones. Dejarle saber a nuestro gobierno que nosotros estamos cansados de la corrupción, que estamos cansados de que nos sigan privando de servicios, que la gente se nos muere de hambre, los niños se quedan sin escuela. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a Rosselló. También agregó que Estados Unidos habría entregado $92,000 millones tras el paso del huracán María, los que habrían sido usados de manera irregular. Tanto el gobierno como la Junta, todo el mundo está aprovechándose del pueblo de Puerto Rico y estamos hartos. La gente en las calles exige la dimisión de Rosselló, quien el pasado domingo se dirigió al país. Estoy renunciando a la presidencia del Partido Nuevo Progresista. Por último, debo ser respetuoso del orden constitucional y le doy la bienvenida al proceso comenzado por la Asamblea Legislativa. Cambiando ahora a los deportes, el primer partido de la pretemporada se realizó entre Barcelona y Chelsea. Veamos la nota. El primer partido de la pretemporada del Barcelona, con la novedad del debut de Antoine Griezmann, que jugó todo el primer tiempo en el partido frente al Chelsea, que se jugó en la ciudad de Saitama, en Japón. También debutó De Jong con el equipo español, que aún no cuenta con su máxima estrella Lionel Messi, que continúa de vacaciones.
En el primer tiempo, este error de Busquets posibilitó al minuto 34 el gol de Tammy Abraham, uno de los nuevos jugadores del equipo inglés que también tiene nuevo técnico. La ex estrella del equipo de Londres, Frank Lampard, es ahora el entrenador del Chelsea, que marcará su segundo gol a 9 minutos de la conclusión del partido con uno de sus refuerzos para esta temporada, el inglés Ross Barkley, que viene procedente del Everton. Iván Rakitic al minuto 90 descontará para el Fútbol Club Barcelona, que seguirá jugando partidos de entrenamiento en el Asia. El sábado se enfrentará al equipo local del Vissel Kobe. Y tenemos más goles de la pretemporada entre los equipos de Europa, Bayern de Múnich y Real Madrid. Veamos la nota. Tenemos más goles ahora del fútbol internacional, primeros partidos de la pretemporada de los equipos más importantes de Europa. En Canadá, el Bayern Múnich abrió la cuenta con Corentin Tolisso a los 15 minutos, amplió la diferencia a los 67 con este gol del polaco Robert Lewandowski. Y el tercero, Serge Gnabry a los 69 minutos. Rodrigo a los 84 descontó para el equipo del Real Madrid. Hay críticas en España por el estado físico del belga Eden Hazard, quien se notó con un gran sobrepeso. Veamos la nota. El debut de Eden Hazard con el Real Madrid llamó la atención, sobre todo por dos cosas. La primera porque usó el número 50 en los dorsales y luego por su evidente sobrepeso. Al mediocampista belga se le criticó en redes sociales por su prominente abdomen. Los aficionados comparan su físico cuando jugaba con el Chelsea y ahora con el Madrid, donde aseguran que porta algunos kilos de más. Desde los primeros entrenamientos del conjunto español en tierras canadienses, surgieron las versiones sobre si Hazard en sus vacaciones se había pasado de tortas y tamales, las cuales se confirmaron durante el partido amistoso frente al Bayern Múnich, donde las imágenes lo exhiben y levantan la preocupación de los hinchas madridistas. Hazard, que jugó por 46 minutos, no pudo evitar la derrota de su equipo frente al conjunto alemán, por lo que ahora tendrá la obligación de ponerse en forma y desquitar la gran inversión que significó su llegada a la entidad merengue. El ciclismo sigue de moda. En el Tour de Ciclismo de Francia se corrió la etapa 16. Veamos la nota. La etapa 16 fue plana sobre un trazado de 177 kilómetros con salida y llegada en Nîmes. En competencia quedan 163 corredores en acción de los 176 que comenzaron. El calor fue tan fuerte, llegando casi a los 40 grados. Por eso Rigoberto Urán se compadeció a los camarógrafos y se dedicó a hidratarlos. En el kilómetro 43, Geraint Thomas tomó una curva muy cerrada y su pedal tocó la acera, ocasionándole una caída sin mayores consecuencias, por lo que tuvo que cambiar de bicicleta para conectarse con el grupo. 5 corredores lograron fugarse y sacar hasta 1.25 sobre el lote, pero a medida que fue transcurriendo la carrera, el grupo del líder fue disminuyendo la diferencia. Jakob Fuglsang, el líder de la Astana, se había involucrado en una caída que lo retiró del Tour a 27 kilómetros de la llegada. De esta manera, Rigoberto Urán ascendió automáticamente a la 9ª casilla. En los últimos metros, Viviani, Peter Sagan y Caleb Ewan se fueron por la victoria. El australiano de 24 años y quien pertenece al Lotto fue el más rápido para superar la línea de meta y conquistar su segunda victoria en su debut en el Tour de Francia. Nairo Quintana quedó cortado del pelotón y perdió 1 minuto y 2 segundos. Urán fue el más feliz de la fracción. No soy político, no puedo prometer nada. Eso es día por día. Yo mis sueños no los puedo contar porque me diría que está loco. En la general, Julian Alaphilippe continúa de líder. Segundo es Geraint Thomas a 1.25. En la quinta posición aparece Egan Bernal a 2.02. Noveno es Rigoberto Urán a 5.33, mientras que Nairo cayó a la casilla 12 a 9.30. Con mente pensando en el medio ambiente, en México buscan recuperar la ciudad deportiva de Magdalena Mixhuca. Veamos la nota. Este fin de semana, el gobierno de la Ciudad de México entregó de manera oficial la administración de la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca a la alcaldía de Iztacalco. La primera acción que realizará la demarcación será recuperar, para los 4.703.000 metros cuadrados, el título de área verde ambiental y con ello recuperar este pulmón verde para la ciudad. Solamente no vamos a hacer obras, entonces vamos a promover en forma inmediata que vuelva a declararse la Magdalena Mixhuca un área de valor ambiental y lo que podamos recuperar de espacios construidos para hacerlos área verde y o deportiva, lo vamos a hacer, lo que más podamos.
En este lugar existen diversos permisos administrativos temporales revocables con particulares, lo que permite generar al año 30 millones de pesos, con los cuales se promoverán actividades deportivas públicas y gratuitas. Además, se concluirá la construcción de un lago y pista de ciclismo de montaña, que la administración anterior dejó inconclusas. Después de revisar las concesiones que se otorgaron, varias podrían ser canceladas y no se descartaron acciones penales contra los exfuncionarios que las concedieron. Aunque el responsable político fue Mancera, él fue el que hizo la canallada de quitarnos la Mixhuca para privatizarla irracionalmente, pero el operador directo de las arbitrariedades pues es Horacio de la Vega. Entonces Horacio de la Vega pues debe estar preocupado porque nos dejó un cochinero de obras abandonadas que no concluyó. Entonces, vamos a investigar esas obras y si hay responsabilidad, que yo creo que la va a haber, pues va a tener que enfrentar las consecuencias. Muchas gracias por su sintonía. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encontramos en Roku y Amazon Fire. Hasta pronto y Dios les bendiga.